A todos, buenas tardes, bienvenidos a nuestra transmisión del último día de formación, séptimo día de formación en espiritualidad eudista, en preparación para la consagración al Sagrado Corazón de María y para aquellos que van a renovar su consagración. Los invito a que nos dispongamos para rezar la oración de las vísperas del domingo. Ojalá puedan ubicarla, si no simplemente vayan siguiendo nuestra oración. Si tienen aplicación, busquen segundas vísperas. Si tienen texto físico, busquen segundas vísperas de este domingo. Y vamos a dar inicio con nuestra oración de vísperas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Decimos juntos el himno. Dios de la luz, presencia ardiente, sin meridiano ni frontera, vuelves la noche mediodía, ciegas al sol con tu derecha. Como columna de la aurora, iba en la noche tu grandeza. Te vio el desierto y destellaron, luz de tu gloria, las arenas. Cerró la noche sobre Egipto como cilicio de tinieblas. Para tu pueblo amanecías bajo los techos de las tiendas. Eres la luz, pero en tu rayo lanzas el día o la tiniebla. Ciegas los ojos del soberbio, curas al pobre su ceguera. Cristo Jesús, tú que trajiste fuego en la entraña de la tierra, guarda encendida nuestra lámpara hasta la aurora de tu vuelta. Amén. Los salmos que acompañan esta tarde nuestra oración están dedicados para contemplar la experiencia del resucitado. Al terminar el día, al terminar la jornada, colocamos nuestro corazón en el corazón del Señor. El Salmo 109, que tiene como título el Mesías, Rey y Sacerdote. Los invito para que vayan escuchando este salmo y guarden en su corazón la palabra que más les llegue, la expresión, la imagen, aquello que quieran guardar para contemplar y meditar. Desde Sión extenderá el Señor el poder de su cetro y reinará eternamente. Aleluya. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus amigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde Sión extenderá el Señor el poder de su cetro y reinará eternamente. Aleluya. Salmo 113. Israel librado de Egipto, las maravillas del Éxodo. Proclamemos este salmo en dos coros. En presencia del Señor se estremece la tierra. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás.
Los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes, y a ti, Jordán, que te echas atrás, y a vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas, que saltáis como corderos? En presencia del Señor se estremece la tierra, en presencia del Dios de Jacob, que transforma las peñas en estanques, el pedernal en manantiales de agua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En presencia del Señor se estremece la tierra. Aleluya. Cántico las bodas del Cordero. Lo proclamamos en dos coros. Reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Aleluya. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Aleluya. Alabad al Señor sus siervos todos, los que le teméis, pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya. Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Aleluya. Los invito a que ahora escuchemos la lectura breve tomada de la segunda carta a los Corintios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras luchas, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Digno de gloria y alabanza por los siglos. En la bóveda del cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Cántico evangélico. Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Ten ánimo, Simón, de hoy en adelante vas a ser pescador de hombres. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Ten ánimo, Simón, de hoy en adelante
vas a ser pescador de hombres. Adoremos a Cristo, Señor nuestro y cabeza de la Iglesia, y digámosle confiadamente: Venga a nosotros tu reino, Señor. Señor, amigo de los hombres, haz de tu Iglesia instrumento de concordia y unidad entre ellos, y signo de salvación para todos los pueblos. Venga a nosotros tu reino, Señor. Protege con tu brazo poderoso al Papa y a todos los obispos, y concédeles trabajar en unidad, amor y paz. Venga a nosotros tu reino, Señor. A los cristianos, concédenos vivir íntimamente unidos a ti, nuestro Maestro, y dar testimonio en nuestras vidas de la llegada de tu reino. Venga a nosotros tu reino, Señor. Concede, Señor, al mundo el don de la paz, y haz que en todos los pueblos reine la justicia y el bienestar. Venga a nosotros tu reino, Señor. Les invito a que en un momento de silencio expresemos desde nuestro corazón las intenciones que tenemos, las necesidades que hay en el corazón, la acción de gracias, la súplica, la petición, en este momento, en este espacio de oración, ante nuestra Santísima Madre. Otorga a los que han muerto una resurrección gloriosa y haz que los que aún vivimos en este mundo gocemos un día con ellos de la felicidad eterna. Venga a nosotros tu reino, Señor. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Antes de terminar o antes de la oración conclusiva de nuestras segundas vísperas, invoquemos el corazón de María. Ustedes responden desde donde nos estén ubicando. Ruega por nosotros. Corazón de María. Ruega por nosotros. Imagen perfecta del corazón de Cristo. Ruega por nosotros. Corazón habitado por el Espíritu Santo. Ruega por nosotros. Corazón amado por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ruega por nosotros. Trono de la divina voluntad. Ruega por nosotros. Corazón recogido en la meditación de la palabra de Dios. Ruega por nosotros. Corazón íntimamente unido al corazón de Cristo. Ruega por nosotros. Ejemplar de toda virtud. Ruega por nosotros. Corazón lleno de gracia divina. Ruega por nosotros. Ahora responden: óyenos, Señor. Por tu divino amor. Óyenos, Señor. Por el corazón admirable de María Virgen. Óyenos, Señor. Por su odio al pecado. Óyenos, Señor. Por su desprendimiento del mundo. Óyenos, Señor. Por su profunda humildad. Óyenos, Señor. Por su amor al Padre Celestial. Óyenos, Señor. Por su amor a ti. Óyenos, Señor. Por sus acervos dolores. Óyenos, Señor. Por sus goces temporales y eternos. Óyenos, Señor. Meditemos ahora el tema para la oración mental. Te adoro, Jesús, en la relación con María, tu Madre Santísima. Tú eres todo en ella. Eres su corazón y su espíritu. Resides en ella y la santificas. Obras maravillas en su vida.
la revistes de tus cualidades y perfecciones. Imprimes en ella una imagen perfectísima de ti mismo. Estás tan unido a ella que quien ve a María te ve a ti. Quien te contempla a ti también la ve a ella. María, Madre de Jesús, te venero y admiro en la vida santa que disfrutaste al lado de Jesús, el Hijo de Dios, tu Hijo. Bendita seas por la gloria y alabanza que le diste durante su vida terrena. Que por tu intercesión se nos conceda vivir en alabanza continua a tu Hijo Jesús. Y a Jesús vive de lleno en mi espíritu y en mi corazón. Que yo, como María, cumpla los deseos de tu corazón. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que hiciste del corazón de María Virgen tu digna mansión y trono de toda virtud, concédenos por su intercesión llevar en nosotros su semejanza, para que cumpliendo siempre sus designios, seamos conformes a tu propio corazón. Amén. Ahora tomemos la oración conclusiva de las segundas vísperas. Señor, protege a tu pueblo con tu amor siempre fiel. Y ya que solo en ti hemos puesto nuestra esperanza, defiéndenos siempre con tu poder. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bienvenidos a quienes nos están acompañando en esta transmisión. Voy a saludar a Alberto. ¿Quién está por aquí? A ver, Alberto Morales Cardoso, buenas tardes, padre. Hola, Alberto, ¿cómo le va? Claudia Alvear, hola, Clau, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, dice. María de Lourdes Granda Díaz, amada mía, preciosa mía, te pido amorosamente por la niña que necesita las pintas de sangre, ¿cierto? Evita Isabel Alán, saludos y bendiciones en su 36, en su aniversario matrimonial, saludos. Rita Calvopiña dice, buenas tardes, padre Héctor. Hola, Rita, qué gusto verte. Cibeles Celis, Lucía Villasís Proaño, saludos, gracias por acompañarnos. Dice, buenas noches, que nos bendiga con su Hijo, la Santísima Virgen María. Amén. Katia Loachamín ya está conectada, bienvenida. Reina Villa, bienvenida. Y Lupita Reyes, bienvenida. Pues hemos llegado a nuestra última formación, que me da mucha pena que esto se nos está terminando, pero bueno, tenía que ser. Hemos tenido una semana re intensa y eso también nos gusta mucho porque eso significa que hemos trabajado bastante, ¿cierto? También significa que ustedes han aprendido muchas cosas en torno a esta experiencia del corazón de la siempre Virgen María. Y por lo tanto, hay un buen motivo para que nosotros podamos seguir caminando en esta experiencia de fe. Tema para el día de hoy. Me quedé sin audio, denme un segundo. Tararán, tararán. Ya. Les decía que hemos caminado en esta semana muy bellamente. Gracias por compartir con nosotros la formación. Déjenme ver quién está por aquí todavía. Hola, hola. Sandrita, buenas tardes. Sandra Valera dice, buenas tardes, padre Héctor. Hola, Sandrita. Iván Briceño, bienvenida. Ligia, bienvenida. Yoli, bienvenida también. Última noche de formación. Señor, buenas noches. Santa Madre. Diosito Santo. A ver, aquí déjenme, nos ajustamos con producción. Ahí quedamos. ¿No quedamos afuera? ¿No? Ya.
Creo que sí hay que hacerlo un poquito más atrás. No se me desesperen, que hoy es domingo, nos ha tocado atareadísimo el día, bendito sea Dios. Tema número 7 de la formación del corazón de María. Espero que puedan ir siguiéndome en el cuaderno de trabajo que les compartimos. El corazón de la gloriosa Virgen es una maravillosa expresión de la sabiduría y la verdad de Dios. Dos elementos. Partimos nuevamente de qué es el corazón de la Virgen María y podemos decir que es una expresión tanto de la sabiduría como de la verdad de Dios. Recuerden que en la Sagrada Escritura encontramos esos elementos con mucha fuerza, tanto así que existe el libro de la sabiduría, donde Dios habla en primera persona o la sabiduría se presenta como primera persona y dice, yo la sabiduría soy así, 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 y se describe y describe sus funciones. Entonces San Juan Eudes hace un enlace muy simpático por entender que el corazón de la Virgen María es una expresión. O sea, en la expresión implica un contenido, un concepto, algo que explicar para poder entender. Al final implica un conocimiento. Quien no conoce todavía el corazón de la Virgen María no puede probar ni un poquito de la sabiduría de Dios, porque ella es la más cercana, la más experiencial, la que tiene un contacto totalmente profundo con Dios, la que conoce también a Dios, porque es madre de Jesús. Y el segundo elemento es la verdad de Dios. ¿Qué implica esto? Dios es bueno, único y verdadero. Las tres categorías fundamentales. Uno, bueno y verdadero. Entonces, hablar de la verdad de Dios como una expresión del corazón de la Virgen María implica saber que tenemos la certeza de lo que está en ese corazón. Básicamente es lo que vamos a ver hoy. La sabiduría y la verdad divinas no se comunican menos al corazón de la Santísima Virgen que el poder y la fuerza. Para entenderlo, es necesario saber primero qué se entiende por sabiduría y ciencia de Dios y qué no es la verdad divina. Entonces nos va a ir explicando esto. Sabiduría y ciencia en Dios son lo mismo. Esta sabiduría es luz divina, sustancial, infinita, inmensa, eterna, por lo que Dios se conoce perfectamente y conoce sus divinas perfecciones. Quiero que caigamos en cuenta que San Juan Eudes escribe por allá en el 1600 y ya habla que la sabiduría es luz, no por una revelación personal, sino porque él ha profundizado bíblicamente la experiencia de Cristo, luz del mundo. El 2 de febrero celebrábamos la presentación del Señor, la fiesta de las candelas, y ya hablábamos de que Cristo es la luz del mundo. Y si vamos más atrás, si vamos al prólogo de Juan, también Juan dice que Él era la luz y ya existía y las tinieblas lo rechazaron. Y si vamos más atrás al Génesis, van a recordar cómo lo primero que crea Dios es la luz. En el texto narrativo se ve la apertura de la creación, la separación de la oscuridad de la luz. Entonces no me vengan con cuentos chinos a decir que ahora todo el mundo quiere ser luz. Cálmese. Primero tenemos que entender que la luz misma, el creador de la luz es Dios, que Dios en sí es la luz y que al nosotros recibir la luz podemos transmitirla. Pero despersonalizarnos, dejar la luz como sola luz, no deberíamos, porque entonces se pierde el sentido natural de quién es el que crea la luz, qué es la luz y cómo llega al corazón de la Virgen María. Tengamos mucho cuidado con esto. No es tema nuevo, para que no estamos descubriendo el agua caliente, el agua tibia. Ya esto tiene mucho en la historia de la humanidad y más en la historia de la espiritualidad. Es luz mediante la cual Él ve y conoce desde toda eternidad todo lo que ha existido. Existe y existirá. Hablamos de su esencia, su naturaleza, sus propiedades y sus acciones. Repito, esencia, naturaleza, propiedades y acciones. Llega a lo más profundo de su ser y las conoce mejor que lo que ellas mismas se conocen. Las conoce en primera y soberana causa, que es la causa eficiente.
Aquí hay de fondo un tema muy filosófico, muy de las causas, ¿no? De esta causa, dice San Juan Eudes, con una influencia, por supuesto, muy de la filosofía griega, la causa eficiente, es decir, aquello que inicia algo, la causa inicial o la causa final o la causa eficiente. Es el motor que va moviendo, el motivo o aquello que impulsa lo que se va dando. Al final, ejemplar fundamental de todo. En ella y en su corazón, toda realidad creada existe mejor que en sí misma, así como la obra de un excelente artista existe más noblemente en su espíritu que en sí misma. Explico esto. Cuando nosotros vemos una obra de arte, en arquitectura, en pintura, en música, en teatro, cuando nuestro espíritu se deleita con las bellas artes, no es que contemplemos en sí la materia que estamos viendo. Nos impresiona el conjunto, el espíritu de lo que estamos viendo. Porque un baile, una danza, por sí misma, tal vez no tenga mucho sentido, pero el conjunto de la danza, la disciplina, el arte, los colores, la música, la interacción, se funden en uno solo y podemos ver un espíritu, podemos ver una esencia. Entonces, segundo ejemplo, cuando vemos una pintura, no solamente estamos viendo la pintura ahí, podemos observar el trazo, la técnica, la intención, la interpretación que nosotros le damos, la posible interpretación del autor. Si el autor está ahí con toda la autoridad del mundo, puede explicar lo que hizo, pero al final de todo esto implica también que nosotros podamos comprender qué tan profundo es el espíritu de lo que estamos viendo. Un tercer ejemplo, una canción por sí sola tal vez no sea tan efectiva, pero cuando ya pones todo el ensamble, la música, la letra, el sentimiento, la interpretación, en el momento que la estás escuchando, el espíritu de esa canción se vuelve distinto. Por eso no solamente contemplamos al autor y a la obra, contemplamos el espíritu de ambos. Lo mismo en el corazón de la Virgen María. No solo contemplamos un corazón lleno de sabiduría, en ese corazón contemplamos el Espíritu de Dios, la acción de Dios, la presencia de Dios, y nosotros podemos vivirlo de una manera impresionante. Para eso hay que aprender a conocer a Dios en su sabiduría, y el corazón de la Virgen María es un excelente medio para poder ver el Espíritu de Dios que tiene en su corazón. No solamente vemos a la mujer o al corazón o la acción y a quien la creó. En el conjunto podemos ver el Espíritu de Dios, que a nosotros también nos llena de ese Espíritu. Por eso es importante. Aprendamos a ver no solo la imagen, sino el Espíritu que hay en toda la experiencia del corazón de María. Algunos se quedan solo en el corazón, en decir, sí, bueno, ya me consagré, o ya hice este curso, ya hice este taller, pero no contemplan el todo en el espíritu de lo que se pretende. Y ahí entonces tenemos un error. Por eso es importante la formación, para entender estas directrices y cómo poder disfrutar de nuestra espiritualidad. Así es que déjense deleitar por el Espíritu de Dios en el corazón de la Virgen María. Así como la obra de un excelente artista como Dios existe más noblemente en su espíritu que en sí misma. Así lo dice San Agustín al explicar el dicho de San Juan: lo que fue hecho, en él tenía la vida. Repito, lo que fue hecho, en él tenía la vida. Todo lo que fue creado estaba en Dios desde toda la eternidad, no solo como viviente, sino como vida en Dios. No siendo una cosa con Él, es la vida esencial y eterna. Esta divina luz es la esencia misma de Dios. Dios es totalmente luz, ciencia y sabiduría. Tres características que no se nos olvide. En Dios, Dios es, en Dios hay, Dios en sí mismo es luz, ciencia y sabiduría. San Dionisio dice: esta divina sabiduría es la causa del entendimiento y de la razón, de toda sabiduría e inteligencia. A ella pertenece todo consejo, de ella procede
todo conocimiento y toda prudencia. Ahí les encargo a los que les falta ser prudentes. En ella están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Regresemos un poco en el tema. Dios es la causa inicial. De Dios viene la sabiduría, la prudencia, el consejo. Y por eso cuando nosotros oramos buscando estas virtudes, decimos: Señor, ayúdame a ser paciente. Señor, dame de tu prudencia. Señor, dame de tu sabiduría. Señor, compárteme de tu alegría o del don de la virtud que estemos buscando, porque todas están en Dios y tenemos que aprender a pedirlas a partir de la experiencia orante. Estas mismas están en la Virgen María, porque comparten el corazón. Por lo tanto, si le pedimos a Dios y le pedimos a la Virgen María, entonces el efecto será mayor todavía, porque Dios nos lo da, pero la Virgen refuerza porque también ella tiene la experiencia. Un ejemplo muy análogo, un ejemplo muy simpático es que si tú le dices a la mamá: mamá, quiero almuerzo, quiero comer, la mamá te va a servir. Pero si además le dices a la abuelita: abuelita, me sobró un pedacito para un postre, ahí va la abuelita también, ¿no? Haciendo una referencia para entender esta situación. A Dios le pedimos y Dios nos da. Pero como la Virgen comparte estas mismas virtudes, cuando nosotros le pedimos a Dios y le pedimos a la Virgen refuerza nuestra petición. Porque es bondadosa, solo por eso. Añade el mismo San Dionisio: Dios es la luz frontal y original, efusión de luz que se difunde por doquier y que de su plenitud ilumina todo espíritu. Luz que se disipa toda ignorancia y todo error en las almas donde entra. La ignorancia es atrevida, dice el Padre Torres, pero mientras más estamos con Dios, la ignorancia se va disipando y el error se purifica. A ver, aquí quisiera hacer hincapié en lo siguiente. El católico que no se forma se mantiene en una ignorancia bellísima, porque hace cosas y hace preguntas que a veces son de niño de catecismo de primer grado, y creo que lo hemos platicado o conversado en otras ocasiones. El no saberlo no nos excusa. Tenemos que aprender a formarnos en nuestra fe, porque no se trata de ser algo masivo, se trata de hacer algo con toda la comprensión, donde se comprenda desde el conocimiento, desde el corazón, desde el alma y el espíritu, para que todo junto forme una experiencia realmente grata. Quien no tiene la experiencia desde el conocimiento va a ser una experiencia bonita, pero se va a caer inmediatamente porque no tiene un fundamento. Entonces, no solamente es aprender, sino también es llenarse de la sabiduría de Dios. Y conforme vamos creciendo en la sabiduría, vamos teniendo una mejor experiencia de conciencia y vamos teniendo un mejor discernimiento. Al mismo tiempo, crecemos en otras virtudes, como en la prudencia, como en la paz, como en el amor. Todo a partir de la experiencia del conocimiento de Dios. Esta luz, que es Dios, purifica y limpia la vista de su entendimiento en las brumas de la ignorancia. Vean cuánta poesía. Hasta se oye bonito como para decirle a alguien, ¿no? Ven, te voy a sacar de las brumas de tu ignorancia con la luz del Señor. Una forma elegante de decirnos: bueno, ya no seamos tan tontuelos. Esta luz despierta y abre los ojos y nos comunica inicialmente un ligero resplandor, y luego, cuando ha gustado la luz, viene a desearla fuertemente, la acrece en ellas, y cuando la han amado, muchos las ilumina abundantemente. Aquí vale la pena aclarar algo. Hace muchos años, una profesora de filosofía decía que el conocimiento y el aprender incluso de Dios tiene que ser como nuestro recorrido del día. No podemos abrir los ojos, despertar e inmediatamente ver al sol, porque es muy lastimoso. Primero despertamos con calma, los que pueden hacerlo así, acuérdense que es un ejemplo.
Vamos despertando, pero la luz que nos va llegando primero tiene que acoplarse. Nosotros nos acoplamos a la experiencia de la luz, porque venimos de un momento de oscuridad. Entonces vamos abriendo los ojos despacito, despacito, y ya conforme va pasando el día, vamos teniendo mayor claridad. Cuando el día va terminando, vamos también nosotros disminuyendo el impacto de la luz, y es ahí donde la cuestión es diferente. Bueno, al final de la historia, con el conocimiento es el mismo. No podemos simplemente querer conocer todo de inmediato, porque sería un golpe muy choqueante, algo que nos derribaría. De a poco, el conocimiento como la luz, hasta irnos acostumbrando y luego aprendemos otra cosa, luego otra cosa, vamos creciendo y vamos teniendo una luz con un panorama más abierto. ¿Qué pasa con los que no aprenden? Tal vez yo estoy aprendiendo, pero el que está al lado de mí no. No lo presiones. Esta es tu experiencia. La experiencia de la otra persona llegará a su tiempo. Tampoco vale hacer este tema de yo sí sé y tú no, porque entonces estamos siendo malos cristianos realmente. El conocimiento nos tiene que ir acompañado de una humildad muy profunda, porque al que más sabe, más se le exige. Al que más sabe, más responsabilidad se le da. Pero el que más sabe tiene una mayor responsabilidad de enseñar de la mejor manera. Pero infortunadamente, la mayoría de los hombres desprecian esta preciosa luz, cierran ante ellos sus ojos. Hablando de luz, yo decía, ¿por qué hoy no tengo una luz que me ilumina así tan plenamente? Porque me faltó encender el aro. Pero infortunadamente la mayoría de los hombres desprecian esta preciosa luz, cierran ante ella sus ojos, llegan a detestarla y prefieren las tinieblas a la luz, dice Juan 3:19. La ignorancia a la ciencia, a la locura o a la sabiduría. De ahí viene que el mundo esté lleno de un número incalculable de locos e insensatos. Somos muchos. Según las palabras del Espíritu Santo, tomado del libro del Sirásida, capítulo 1, versículo 15, que dice: el número de los insensatos es infinito. Toman asiento en las tinieblas y en la sombra de muerte, dice San Agustín. Es muy normal que las personas no quieran aprender porque siempre cuesta, ¿no? Hay otros que sí, claro, tienen este afán de siempre estar aprendiendo y estudian un curso, otra maestría, pero no hablemos de un estudio formal, hablemos de aprender la experiencia de Dios y de darle un buen fundamento. Algunos piensan que la fe, que la religión, como suelen decir, es que en la religión no nos enseñan. Mentira, tenemos un aparato crítico muy fuerte y tenemos que aprender a tener esta experiencia de un conocimiento más profundo. Hay algunos que piensan que aprender de la fe o desde la experiencia de fe es una pérdida de tiempo. Y estamos viendo cómo su insensatez los lleva a la locura. Porque pasa el tiempo y ahí vienen a decir: Padre, yo no sé mucho de la religión, pero mire, quisiera aprender. Que nunca está mal venir tarde, pero démonos cuenta de todo lo que ya perdimos. Entonces vale la pena hacerlo en tiempo y forma. Yo sé que de repente puede parecer muy complicado, pero si nos sujetamos al plan de ir aprendiendo en la experiencia formativa, va a ser más fácil que no seamos ni tan insensatos con la fe ni en ningún otro tema, que no seamos tan ignorantes y que por lo tanto podamos disfrutar de una experiencia más profunda. Aman y justifican las tinieblas y pasan de tinieblas a tinieblas cada vez más espesas. Y lo más deplorable es que, siendo locos y ciegos, se imaginan ser sabios y clarividentes. Romanos 1:22. No conocen en efecto otra sabiduría que la del mundo, que es una locura total. Como dice la Escritura, 1 Corintios 3:19, la sabiduría de este mundo es astucia ante Dios. La verdadera sabiduría no anida en su corazón. Hablando de los insensatos, por supuesto. De repente nos ha pasado o hemos conocido o nos ha pasado a nosotros que estamos en el error, en la ignorancia, en el desconocimiento,
Y en lugar de ir a un punto de luz, entramos a un punto de mayor oscuridad y eso tenemos que aprender a cuidarlo. Mucho ojo. Bajo las frases, por ejemplo, la famosa "a mí me enseñaron así". Siempre lo hemos hecho así. Ay, padre, es que antes se hacía así. Ok, eso obedecía a un tiempo. Ahora estamos en otra cosa. Estamos en un momento distinto. La sabiduría va creciendo y en lugar de quedarte en esa tiniebla o de regresar a esa tiniebla, da el paso y sale a una nueva luz, a una experiencia nueva de conocimiento. Escuchemos una vez más a San Dionisio. Dice: es la luz que es principio de toda luz y de cuanto es luminoso. Recoge y reúne en unidad todo lo intelectual y lo razonable, lo que hace que esté estrechamente unido. Lo propio de la ignorancia es dividir y separar los espíritus que están en el error. Así lo propio de la luz divina es recoger y reunir por su presencia lo que ella ilumina para perfeccionarlo y convertirlo a quien es su primer origen, alejándolo de varias opciones y recogiendo sus enfoques dispersos y perdidos en varios objetos, o para decirlo mejor, sus imaginaciones y fantasías distraídas y vagabundas en un solo, verdadero, puro y uniforme conocimiento. Lo colma de una luz que es una y que tiene el poder de dar unidad a todo lo que ella se comunica. Esta es la sabiduría divina. Entonces, dos movimientos de la sabiduría divina. El primero, de la sabiduría que comparte el conocimiento, comparte su sabiduría a los demás. Segundo movimiento, la actualización de la sabiduría. La sabiduría es muy práctica porque ella aprende de lo que está viviendo, se nutre, se actualiza, se recompensa. No solamente es la sabiduría que está y que da. La sabiduría en sí misma es un constante aprendizaje y todo eso se concentra en una sola luz que es Dios. Para conocer la verdad divina hay que distinguir en Dios 4 clases de verdades. La primera, la verdad de su divina esencia, señalada por estas palabras del Hijo de Dios a su discípulo amado, tomado del Apocalipsis 3:7. Esto dice el santo y el verdadero: Dios se llama así porque Él es todo verdad, pues su esencia divina es la verdad de su plenitud, primera y soberana verdad, principio, fin, regla, ejemplar y fundamento de toda la verdad. Yo soy la verdad, dice nuestro Señor Jesucristo, hablando como Dios. Ciertamente, Dios es la verdad esencial, pues es la verdadera esencia. Fuera de Dios no hay más verdad. No limito. Recuerden que Dios no tiene principio y no tiene fin. Por eso Dios es la verdad. Porque nosotros podemos tener una parte de la verdad, o como quien dice en nuestra versión de la historia. Pero Dios, al ser la infinita sabiduría, es, por lo tanto, la verdad en plenitud. Ciertamente Dios es la verdad esencial, pues es la verdadera esencia, la verdadera naturaleza, el verdadero ser que un Dios debe tener. Es decir, infinito, inmenso, inmutable. Acuérdense qué significa inmutable: que no cambia y que no puede ser cambiado. Lo vimos en los primeros días. Además, Dios es eterno, es omnipotente, sabio, bueno, lleno de infinidad de otras perfecciones, todas ellas ilimitadas. Ser que es el principio y el fin de todo ser y de toda perfección, infinitamente elevado por encima de todo cuanto existe y de cuanto es posible imaginar de grande y de perfecto. Dios es la virtud, la verdad en plenitud y en perfección y en eternidad. La segunda verdad que hay en Dios es la verdad de su divino conocimiento, que es su infinita sabiduría de la que ya hablamos. Para ella, Él conoce perfectamente en sí mismo toda la extensión sin límites de sus grandezas eternas, y por ella ve todo en su divina esencia
y lo conoce tal como es. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 13. Todo está manifiesto y abierto ante sus ojos. Es imposible ocultar algo a su incomprensible sabiduría, y Él lo penetra todo hasta lo más íntimo de su esencia. La segunda verdad, Dios nos conoce y Dios nos conoce en nuestra verdad. El ejemplo más similar a esto es con los papás o las mamás que saben cuando decimos mentiras, cuando estamos bien, cuando estamos mal, porque nos conocen de toda la vida. Entonces, en esa expresión, en esa experiencia, Dios es una verdad de un conocimiento tan personal y tan auténtico que Dios nos conoce. Aquí no faltará la voz que salte y que diga, están violando mi libertad y mi intimidad. No, espérate. Una cosa es que Dios te conozca y otra cosa es que Dios quisiera entrar en tu cabeza y manipularte. No funciona así el sistema. El sistema es que una verdad de Dios es que Dios nos conoce, porque nos ha creado, porque somos suyos, porque le pertenecemos. Ahora, en esta perspectiva, vale la pena preguntar, como lo decía en una homilía de la semana pasada, ¿qué tanto yo conozco a Dios? Porque en esa relación tiene que haber cierto equilibrio, una entrega plena, pero también tiene que haber un interés mutuo. El amor es interés de ambas partes y ese interés implica un conocimiento. La tercera verdad que hay en Dios es la verdad de sus divinas acciones. Todos sus caminos son verdad, dice el Salmo 119 y el Salmo 151. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Son sus acciones, acciones de poder, de sabiduría, de bondad, de amor, caridad, misericordia. Son acciones de justicia y de todas las demás que son llamadas caminos de Dios. Entonces, si tú practicas algunas de estas virtudes que ya he mencionado, vamos por el camino correcto, pero no se me confíen. Por ellas viene a nosotros y por ellas nos atrae y nos hace ir hacia Él. Estas divinas acciones están llenas de verdad, pues son infinitamente perfectas y santas. Salmo 145 dice, Santo en todas sus obras. Son todas concordes con la verdad de su divina esencia. La cuarta verdad que hay en Dios es la verdad y la fidelidad de sus palabras y sus promesas. Esta frase tan trillada, Dios siempre cumple sus promesas, es bíblica por si acaso. Solo que la han explotado tan comercialmente que ya no tiene mucho sentido. Pero es cierto, Dios siempre cumple las promesas que hace. El Salmo 119 dice, el principio de tus palabras es la verdad, dice el Espíritu Santo. Si Dios lo que dice es verdad y lo que dice es una promesa, por lo tanto es una promesa que se va a cumplir. La verdad misma pronuncia todas sus palabras. Fiel es Dios con todas sus palabras. Salmo 145. La verdad del Señor permanece para siempre. Salmo 117. Promesas estables, permanentes, inmutables y eternas. Dice Mateo 24:35. Pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras nunca pasarán. Tendrán cumplimiento hasta su última J, hasta la última J porque era la última letra del abecedario que tenían. Se llama a sí mismo fiel y veraz. Apocalipsis 19:11. Dios cumple lo que dice, no hay pierde. Estas son las 4 verdades que hay en Dios. Son una sola verdad expresada en estas sagradas palabras. Señor Dios Todopoderoso, ¿quién hay semejante a ti? Eres poderoso y tu verdad te rodea. Salmo 89, versículo 9. Es decir, en ti no hay más que verdad, solo contemplamos en ti la verdad. Eres todo verdad, verdad en tu esencia, verdad en tu conocimiento, verdad en tus acciones, verdad en tus promesas y verdad en tus palabras. Esta verdad soberana e increada es el principio de otras 4 verdades que hay en las criaturas. La primera es la verdad del ser natural o sobrenatural de cada cosa, del ser de naturaleza o del ser de gracia. Esta verdad consiste en la conformidad que cada cosa
debe tener con su primera regla y su causa ejemplar, que es la idea y la concepción que Dios se formó de cada ser desde la eternidad mediante su divina sabiduría. En pocas palabras, que coincida lo que Dios quiere con lo que se ha creado, hay que ver. Lo que decimos con lo que hacemos o lo que pensamos con lo que somos. Básicamente es eso. Déjenme ver la segunda. La primera. La segunda verdad que hay en las Escrituras es la verdad del conocimiento, sea natural o sobrenatural, del que procede de la luz natural de la razón o de la ciencia, adquirido mediante el uso de la inteligencia humana, y el que procede de la luz sobrenatural de la fe y de las verdades cristianas que aprendimos. Esta verdad consiste en la conformidad existente entre nuestro conocimiento y la verdad de los conocimientos de la divina sabiduría. Con ella nos conformamos cuando conocemos la realidad como Dios la conoce, o sea, conocerla tal como es. Si bien no podemos conocerla con la claridad y la perfección del conocimiento divino. Me voy a saltar aquí. Si ustedes tienen su cuadernillo pueden seguirlo, pero me voy a ir a lo último, porque ya no me dio más tiempo. Si el corazón, estamos en la página 60. ¿Saben que calculé mal esta hora? Tuvimos que haber empezado antes. Bueno, vamos terminando. Al final en la página 60, pásense en su cuadernillo, síganle buscando. Dice, si el corazón de la Madre del Salvador eterno se vio colmado de sus divinos resplandores desde el comienzo de su vida, juzguen cómo sería en el progreso y en el final. De instante en instante iba creciendo en gracia y en amor y adelantaba igualmente en luz y sabiduría. Ahora se dan cuenta por qué teníamos que leer todo lo anterior de la luz, de la sabiduría, del conocimiento y del aprendizaje, porque la Virgen María lo fue aprendiendo gradualmente, pero constante. O sea, despacio, con calma, pero sin prisa, y despacio, pero seguro. De instante en instante iba creciendo en gracia y en amor, y adelantaba igualmente en luz y creciendo en sabiduría. Dice San Bernardo, muy acertadamente, María se nos presenta revestida del sol, pues penetró en lo profundo del abismo de la sabiduría divina por encima de cuanto es posible pensar y creer. De manera que en cuanto es posible a la condición de criatura realizarlo por fuera de la unión personal con Dios, parece que hubiera sido sumergida y como abismada en una dicha de luz inaccesible. Desde que esta Madre incomparable está en el cielo, totalmente absorbida en el océano de la sabiduría eterna, su corazón es mar de ciencia y abismo de sabiduría. Dios la asoció a su imperio, la hizo participante de su divina realeza, la constituyó reina y emperatriz del cielo y de la tierra y le comunicó poder sobre todas las criaturas que hay en el universo. Colmó también su corazón de las luces de su adorable sabiduría, a fin de que conociera todo cuanto depende de su autoridad y lo rija y gobernara todo de acuerdo a sus necesidades y siguiendo las órdenes de su divina voluntad. Ella conoce en especial a los que profesan devoción especial, sabe de los designios de Dios sobre ellos, de las sendas por las que Él quiere que marchen para ir a Él, del estado y disposiciones de sus almas, de los accidentes que les ocurren, de los peligros que encuentran, de las penas que sufren, de los interiores y exteriores, de las tentaciones que los asedian, de todas las malas intenciones que sus enemigos tienen en su contra y en general de todas sus necesidades corporales y espirituales. Juzguen qué felicidad y provecho de los que se esfuerzan para hacerse dignos de ser contados en el rango de los verdaderos hijos de su corazón. Termino con lo siguiente. No me alcancé a compartir todo el material, pero tampoco es que se nos acabó la teología o
no, habrá más tiempo para profundizar. La experiencia de la consagración, de los que van a renovar, tiene que ser una experiencia en crecer en la fe a partir de una experiencia del conocimiento, de crecer en el amor a partir de una experiencia de vivir la luz de Cristo, de vivir el amor de María. Que el año que ya vivieron de su primera consagración sea la experiencia de agradecer a la Virgen María lo que hemos podido aprender de su corazón y lo que hemos aprendido del corazón de Jesús. Y los que se van a consagrar por primera vez el martes en la Eucaristía de la tarde, quiero que quede muy claro, somos una comunidad formativa. Apostamos por su formación para que no sea simplemente una cuestión devocional, que haya un conocimiento profundo, que el conocimiento se convierta en sabiduría, la sabiduría en gracia y la gracia permanezca en experiencia de Dios. Por eso es importante estas formaciones, por eso es importante seguirse formando en el corazón. No podemos quedarnos solo en la parte devocional. Tenemos que ampliar nuestra experiencia, la vida devocional, la parte espiritual, la parte del compromiso pastoral. ¿A qué me compromete esta experiencia de consagrarme? Y cuarto, la experiencia de crecer en el conocimiento de la experiencia de Dios. Solo así podremos construir una fe sólida, que aguante, que sea fuerte a pesar del abatimiento y que no se debilite con cualquier cosita. Entonces, hoy hemos tenido una jornada bien bonita. En la mañana meditamos, ofrecimos el Santo Rosario, vivimos la Eucaristía, ya ahora por la tarde rezamos vísperas en unidad con toda la iglesia y también tuvimos un momento de formación. Que esos espacios no se pierdan y depende siempre de la participación de ustedes, que podamos seguir caminando y creciendo en la fe. Para mañana tendremos la Eucaristía de las vísperas de la Virgen María y el día lunes y a las 6 de la tarde, hora de Ecuador, 5 de la tarde, hora de México. Y el martes 8 de febrero tendremos la fiesta al corazón de la Virgen María. Y los invito para que en su casa se dispongan. Pongan su altar, sus velitas en su oratorio y les vamos a enviar mañana, en el transcurso de la mañana, voy a enviar un subsidio de oración para que ustedes puedan orar desde la tarde, estén en la tarde orando en oración personal, en la noche vivan la Eucaristía, en la noche tengan otro momento de oración personal como preparación. Y el día martes tengan su oración personal de la mañana, las laudes, y ya nos vemos hasta en la tarde para la Eucaristía, preparados a nivel espiritual. ¿Qué es lo único que les pido? Que lo hagan. Son 5 minutitos de oración. Y si pueden hacerlo más, perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta séptima formación en preparación a la consagración al corazón de María y en renovación a la consagración. Consagremos esta noche nuestra vida y nuestro corazón a la Madre de la Consolación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Feliz noche para todos. Gracias por habernos acompañado en estos días de formación. Y volvió la pregunta, Padre, ¿cuánto cuesta esto? Nada. Agradecemos su generosidad para con las obras del centro y que podamos seguir haciendo estas obras de evangelización o esta semana que hemos hecho de formación. Depende de la participación de ustedes y también agradecemos profundamente su generosidad en los donativos o en las donaciones a nuestro centro de espiritualidad para que podamos seguir llevando estas semanas formativas. Feliz noche para todos, buen domingo, buen inicio de semana. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde, hora de Ecuador, 5 de la tarde, hora de México, para la Eucaristía. Feliz noche para todos.